¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Mensaje Directo. Toda la expectativa a nivel nacional está centrada en las medidas económicas que se podrían dar a conocer en las próximas horas para tratar de calmar el mercado cambiario y así reducir la brecha y estabilizar las distintas cotizaciones del dólar que tanto nerviosismo han generado en las últimas semanas, ¿no? Y el gobierno está tratando de encauzar esa situación y calmar un mercado cambiario que está provocando, por un lado, nerviosismo y por el otro, inconvenientes en la economía de todos los días. Otro tema que sigue estando en agenda de manera permanente es el COVID, las consecuencias del coronavirus y cómo el país va tratando de retomar la actividad en todas las áreas sin que eso implique un empeoramiento de la situación sanitaria. ¿Qué va a pasar con las clases? ¿Se puede volver este año en Córdoba? El gobierno provincial lo dio por descartado en las últimas notas que habíamos hecho con la secretaria de Educación, Delia Provinciali. Ahora vamos a hablar con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, con quien estamos en comunicación por Skype. Ministro, buen mediodía, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Aislado, ministro? Aislado, sí, aislado hasta que termine esta semana porque fui contacto estrecho del intendente Seco en la provincia de Buenos Aires y a partir de allí me hice un hisopado hoy porque hay que transcurrir varios días y por más que dé negativo como espero, me tengo que mantener aislado varios días más de manera preventiva. Ministro, lo decíamos recién en la introducción, hace unos días hablamos con Delia Provinciali, secretaria de Educación de la provincia, y ella nos decía que por la perspectiva que está teniendo la situación sanitaria en Córdoba va a ser muy difícil que en Córdoba vuelvan las clases presenciales durante este año. ¿Qué perspectiva hay en el resto del país? ¿Cómo está llevándose adelante ese cronograma a partir de la definición del semáforo epidemiológico que se acordó con las provincias? Bueno, el proceso de regreso a actividades escolares presenciales se inició en el mes de mayo, ¿no? Dimos un paso importante constituyendo comisiones que nos permitieron el 2 de julio aprobar lo que fueron los protocolos de regreso seguro a las clases. Y allí el proceso efectivamente se inició el 12 de agosto, cuando regresaron estudiantes en la provincia de San Juan, ¿no? Y a partir de allí son 7 provincias que han dado pasos para regreso a actividades escolares. Algunas lo han podido sostener, otras lo tuvieron que poner en suspenso porque cambió la realidad epidemiológica. Es así donde hoy en Argentina tenemos clases de manera escalonada, no todos los estudiantes, algunos grados en particular, en Formosa, ¿no? Que empezó las clases el 14 de agosto y lo pudo sostener, la provincia de La Pampa y la provincia de San Luis, ¿no? La ciudad de Buenos Aires en particular no tiene clases presenciales, pero sí algunas actividades de revinculación educativa de grupos pequeños de estudiantes. Y el día de mañana, por ejemplo, se están empezando las clases en un poco más de 50 establecimientos de la ruralidad de la provincia de Santa Fe. Luego hay otras provincias que están proyectando el regreso a clases según la realidad epidemiológica. Para nosotros todos los pasos que demos para retomar a clases presenciales es fundamental, no solo porque sabemos el impacto educativo que tiene el desafío de seguir aprendiendo en el hogar, sino también porque todo esto es fundamental para generar aprendizajes institucionales de lo que debe ser el regreso a clases en el propio 2021 bajo la consigna de la seguridad, pero también la realidad que tenemos que aprender a convivir con el COVID-19. ¿Córdoba tiene un panorama especialmente complicado, ministro? Bueno, toda la región centro tiene un panorama complejo, ¿no? Porque vemos cómo la región metropolitana de Buenos Aires ha irradiado al resto del país y a las provincias más pobladas de la Argentina, ¿no? Como son Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán. Digo, esas 4 provincias hoy tienen indicadores epidemiológicos complejos y a partir de allí cada provincia, según su realidad epidemiológica, en el momento que se encuentra el transitar del COVID, va adoptando cada una de las decisiones. Nosotros tenemos un diálogo muy estrecho
con el gobierno de la provincia, con el gobernador, con el ministro de Educación y por supuesto acompañamos todos estos desafíos de fortalecer la educación a distancia con la enorme apuesta que viene haciendo en ese sentido la provincia y que nosotros de manera complementaria acompañamos y también con la estrategia que está planteando el gobernador Schiaretti en cuanto al momento justo de regresar a las aulas, pero priorizando el cuidado de la salud. Por eso también creemos que esta guía epidemiológica que hemos aprobado hace 2 semanas es fundamental también para darle claridad a la decisión frente a toda una comunidad que tiene incertidumbre frente al momento de regresar a las clases presenciales. ¿Qué va a pasar, ministro, con la promoción de un año a otro? Más que nada, los chicos que pasan del primario al secundario y aquellos que terminan el secundario. ¿Cómo se van a acreditar los aprendizajes? En Córdoba nos decían los funcionarios que está establecido una serie de procedimientos. ¿Cómo se va a hacer para que, bueno, que se acrediten, ¿no?, los aprendizajes? Bueno, en primera instancia, dejar en claro que no hay promoción automática. No es que los chicos van a empezar el año próximo, su siguiente año, como si no nos hubiese atravesado la pandemia y todas sus consecuencias. Hemos sido claros en el marco del Consejo Federal que no hay promoción automática, que tenemos que garantizar todos los aprendizajes. Por eso estamos trabajando el concepto de unidad pedagógica, tomando el 2020 conjuntamente con el 2021 y solo vamos a acreditar los saberes que efectivamente los chicos han adquirido. Esto inclusive en la vinculación de distintos niveles educativos, primario y secundario. No todo lo que nos quede pendiente el último año del primario lo vamos a tener que transitar con una promoción acompañada en la propia escuela secundaria, ¿no? Y lo mismo en todos los demás años. Y si esto implica en el proceso de reorganización que algunos contenidos, algunos aprendizajes que deberían ser abordados en el 2021, en ese año excepcional, nos quedan pendientes por tener que haber comprimido ambos años, ¿no?, la propuesta pedagógica, lo que quede pendiente lo vamos a transitar en el 2022. Para nosotros la mayor responsabilidad que tenemos es garantizar los aprendizajes. Ahora, ¿qué adolescentes no tenemos el año próximo? Son los que terminan el secundario. Claro. Por eso hemos tomado la decisión de la posibilidad de extender, lo va a definir cada jurisdicción, el ciclo lectivo para los chicos del último año del secundario hasta el 30 de abril, ¿no?, con la presencialidad que sea necesario para garantizar los aprendizajes tan heterogéneos que han tenido nuestros chicos, ¿no? Porque en la escuela el aprendizaje es heterogéneo, mucho más en el hogar, ¿no? Por eso para nosotros es fundamental que trabajemos en el concepto, ¿no?, de esta propuesta pedagógica excepcional y diciéndole a los chicos que sostengan el esfuerzo, que vamos a garantizar esos aprendizajes y también vamos a garantizar que los estudiantes el año próximo, una vez que terminen el ciclo secundario, puedan ir a la universidad. Eso es lo que estamos articulando con las instituciones de educación superior. Ministro, en cuanto a la cuestión social, ¿no?, en un país que tiene muchos contrastes y muchas desigualdades, este proceso de no presencialidad en la educación ha intensificado las desigualdades sociales. Lo hablábamos hace una semana con el ministro Grobovac, que nos planteaba que esas desigualdades de base no se han podido solucionar durante este proceso y que por ahí hay chicos que accedieron a la educación virtual y otros que no tienen las herramientas, ¿no? Sí, por supuesto que en el hogar se consolidan las desigualdades, ¿no? Cuestión que se logra abordar de otra forma en la escuela, ¿no? Y es ahí donde somos conscientes, ¿no?, que la Argentina va a ser más desigual después de la pandemia, a pesar del esfuerzo que está llevando adelante la sociedad y los gobiernos, ¿no? El IFE, el programa ATP, la tarjeta alimentar, cada una de las iniciativas educativas inclusive que estamos llevando a cabo y adelante, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, la conectividad es uno de los aspectos que refleja la desigualdad en nuestra sociedad, pero no es la que garantiza tampoco la continuidad educativa y pedagógica, ¿no? Ahí es el vínculo entre el maestro y el estudiante, el rol de los adultos del hogar y ese proceso de aprendizaje heterogéneo, ¿no?, esa desigualdad que se agranda en esta realidad, también se efectiviza principalmente porque son multicausales, ¿no?, las condiciones que generan esta desigualdad. Para poner un ejemplo, no es solo lo socioeducativo, el acceso a la conectividad, no es lo mismo un hogar monoparental donde hay un solo adulto para acompañar a 3, 4 chicos, ¿no?, que una familia donde son 2 niños y dos adultos, para poner un ejemplo, ¿no? Todo eso también condiciona el tiempo de acompañamiento que se le puede dar a los chicos,
Por supuesto, condiciona muchísimo la realidad socioeducativa y socioeconómica de cada familia. Por eso el gran desafío que tenemos el año próximo es atacar lo que puede ser una profundización del desgranamiento educativo y al mismo tiempo ser conscientes que vamos a tener que desplegar, ¿no?, políticas pedagógicas para aulas que van a ser mucho más desiguales, más heterogéneas de lo habitual, ¿no?, en todas las escuelas, ¿no? Por eso el trabajo diagnóstico va a ser fundamental para ver desde dónde se retoma, ¿no?, cómo acreditamos los aprendizajes que se han dado, cómo abordamos esta realidad tan compleja, no solo para el sistema educativo argentino, sino para el sistema educativo de todos los países. Ministro Trota, muchísimas gracias por este contacto con Mensaje Directo. No, muchísimas gracias a ustedes, mucha suerte. Ha sido un gusto. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, lo veíamos, ¿no?, en su domicilio, aislado porque ha sido contacto estrecho de un intendente y por lo tanto está con hisopados, pero dando definiciones importantes. Por ejemplo, los desafíos que se vienen para abordar estas desigualdades que se han intensificado durante el proceso de educación virtual, pero además dando garantías de que, por ejemplo, los chicos que terminan el secundario el año próximo van a poder iniciar la universidad. Se están definiendo las metodologías, pero esa fue la definición del ministro de Educación de la Nación. Vamos a una pausa, enseguida volvemos aquí en Mensaje Directo.